Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buena onda. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que no saben. Es de esos que te dejan pegado a la pantalla, de esos que te hacen decir que. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, una situación que me tiene fascinado y creo que a ustedes también les va a encantar. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem pide consejo a Hande. Su reacción fue épica. No te pierdas esto. Y créanme, cuando digo épica, lo digo en serio. Literalmente fue algo que no esperábamos, algo que rompió esquemas, algo que, bueno, ya van a ver. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, quiero darles la bienvenida a los que son nuevos por aquí. Un abrazo gigante. Y a los que ya son parte de la familia, un saludo enorme. Como siempre les recuerdo que si son nuevos o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque cada semana preparamos contenido que espero les guste, les entretenga y les haga pensar. Y ya saben, suscribirse es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Hablemos de Kerem y Hande. Para los que no están familiarizados, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más populares del momento. Han protagonizado juntos la serie Love is in the Air, y para muchísimos de nosotros, verlos juntos en la pantalla fue mágico. La química que tenían, la forma en que se miraban, las risas, todo. Crearon una conexión tan fuerte que inevitablemente, empezamos a especular sobre si esa magia también existía fuera de la pantalla. Y para ser sinceros, todos queríamos que sí. Así que a lo largo de la serie y después en redes sociales, veíamos pistas, gestos, fotos, y la gente se volvía loca analizando cada detalle. Era como si fuéramos detectives tratando de descifrar si había algo más que amistad entre ellos. Y bueno, las pistas eran cada vez más evidentes. Viajes juntos, comentarios cariñosos, fotos juntos en momentos íntimos, todo apuntaba a una relación. Y aunque nunca confirmaron oficialmente nada, todos dábamos por hecho que estaban juntos, que eran pareja. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Dos actores guapos, exitosos, con una química tremenda, que se enamoran y viven su romance en privado. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Rumores, entrevistas, en algún momento empezaron a surgir especulaciones sobre una posible crisis, una ruptura. Y es en este punto donde entra en juego el tema de nuestro vídeo. Kerem pide consejo a Hande y la reacción de ella, bueno, es de película. A ver, ¿cómo llegamos a esta situación? Todo indica que en medio de estos rumores y especulaciones sobre una posible separación, Kerem, al parecer, estaba pasando por un momento complicado. No sabemos exactamente qué estaba sucediendo, pero la información filtrada, y aquí es donde la cosa se pone interesante, nos cuenta que Kerem, en un intento por aclarar la situación, o quizás simplemente para obtener consejo y apoyo, buscó a Hande. Imaginen la escena, Kerem, el galán, el chico con el que todos soñamos, buscando a Hande, la mujer que supuestamente era su pareja. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban peleados? ¿Necesitaba ayuda con algo? ¿Quería una segunda oportunidad? Las preguntas no paraban de dar vueltas en mi cabeza, y estoy seguro de que a ustedes también. Y aquí es donde entra en juego la famosa reacción épica. Lo que supuestamente ocurrió, según las fuentes que hemos investigado, es que Kerem contactó a Hande, le explicó la situación, y le pidió consejo. Lo que vino después fue inesperado. Hande, según los relatos, no reaccionó como muchos hubiéramos esperado. En lugar de compasión, apoyo o incluso una charla amistosa, su respuesta fue contundente, directa, y con una pizca de, digamos, ironía. Según lo que se ha publicado, Hande, ante la petición de Kerem, le habría respondido algo así como: Kerem, creo que la mejor persona para darte consejo en este momento es tú mismo. ¡Boom! Imaginen la situación. La frase en sí misma no es particularmente dramática, pero el contexto, la tensión, el momento, todo lo que había alrededor, la hizo explosiva. Y es que, amigos, esa frase encierra muchas cosas. Encierra un posible desencanto, un cierto grado de cansancio, quizás un poco de resentimiento,
y por supuesto, una buena dosis de independencia y empoderamiento. Hande en ese momento estaba dejando claro que no iba a ser la persona que solucionara los problemas de Kerem, que no iba a ser su paño de lágrimas, que él, por su cuenta, debía ser capaz de afrontar sus propias situaciones. Pero lo que realmente hizo épica la reacción de Hande, y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, es que al parecer, esa frase vino acompañada de una serie de acciones. Se dice que Hande, tras soltar esa bomba, simplemente se alejó, cortó cualquier tipo de contacto, y decidió seguir adelante con su vida. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin dar segundas oportunidades. Simplemente cerró la puerta. Y esta, amigos, es la parte que más me llama la atención. Porque no es solo la frase, es la actitud, la decisión. Hande en ese momento demostró ser una mujer fuerte, decidida, que sabe lo que quiere y, sobre todo, que sabe lo que no quiere. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, en este mundo del espectáculo, vemos cómo las mujeres se ven envueltas en situaciones similares, donde se espera que sean comprensivas, que perdonen, que estén siempre dispuestas a dar una segunda oportunidad. Hande, en cambio, hizo exactamente lo contrario. Se plantó, demostró que ella también tiene sus propios límites, y que no está dispuesta a tolerar ciertas cosas. Y eso, en un mundo tan acostumbrado a ver mujeres sumisas, es algo que rompe esquemas. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo todo esto? Pues, obviamente, la situación generó muchísima controversia. Por un lado estaban los fans de Kerem, que por supuesto se sintieron decepcionados y preocupados. Por otro lado estaban los fans de Hande, que la aplaudieron por su actitud, por su firmeza, por demostrar que ella es la dueña de su propia vida. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de la noticia. Las revistas del corazón se llenaron de artículos sobre la supuesta ruptura, sobre la épica reacción de Hande, sobre el futuro de ambos actores. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con el tema se hicieron virales, los comentarios y las opiniones se multiplicaron, y la gente no paraba de hablar del asunto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo verdad? ¿O es solo una historia más inventada por los medios para generar clics y vender revistas? La verdad, amigos, es que nunca lo sabremos con certeza. No tenemos pruebas concretas, no tenemos grabaciones, ni fotografías, ni declaraciones oficiales que confirmen la historia. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, y testimonios de fuentes cercanas a los actores. Pero aún así, la historia es fascinante. Porque independientemente de si es real o no, nos invita a reflexionar sobre las relaciones, sobre el empoderamiento femenino, sobre la importancia de poner límites, sobre el valor de la independencia. Y eso, para mí, es lo más importante. Además, la reacción épica de Hande tuvo un impacto notable en su imagen pública. La fortaleció, la consolidó como una mujer fuerte, segura de sí misma, que no tiene miedo a tomar decisiones difíciles. Y esto, en un mundo tan machista y competitivo como el del espectáculo, es algo que le ha dado un gran reconocimiento. Y por supuesto, también afectó la carrera de Kerem. La situación, de alguna manera, lo humanizó. Lo mostró como un ser humano vulnerable, con problemas como todos nosotros. Y aunque la imagen que quedó de él no fue precisamente la mejor, también generó empatía, hizo que muchos fans sintieran pena por él. En resumen, la historia de Kerem y Hande y la supuesta reacción épica de ella es un ejemplo de cómo una situación personal puede tener un gran impacto en la vida pública de dos personas. Es un ejemplo de cómo los rumores, las especulaciones y las noticias del corazón pueden afectar la imagen, la carrera y la vida de los famosos. Y sobre todo es un ejemplo de cómo las mujeres, en la actualidad, están cada vez más empoderadas, más decididas a tomar las riendas de sus vidas y a romper con los estereotipos. Y ahora, amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia, que se hayan divertido, y que se hayan quedado pensando en todo lo que hemos hablado. Yo personalmente me he quedado fascinado con el tema, con la supuesta reacción épica de Hande y con todo lo que implica. Así que, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Hemos hablado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos actores turcos muy famosos. Hemos hablado de su relación, de los rumores sobre su posible ruptura, y de la supuesta reacción épica de Hande ante una petición de consejo de Kerem.
Hemos analizado las posibles implicaciones de esta situación, tanto para ellos como para sus fans. Y finalmente hemos reflexionado sobre el empoderamiento femenino y la importancia de poner límites en las relaciones. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y por supuesto quiero agradecerles por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la historia? ¿Creen que la reacción épica de Ande fue correcta? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Les gusta Kerem? ¿Les gusta Ande? Cuéntenme todo lo que piensan en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y antes de irme, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.